Hola, buenas tardes. Vamos a rezar juntos un ratito. El pasaje que leemos hoy está a continuación del de ayer, en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Y dice así: después que los 5000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Lo primero que a lo mejor llama la atención es la disponibilidad de Jesús. Recordemos que había querido apartarse un ratito para descansar con sus discípulos a causa de la cantidad de gente que iba y venía. Después de eso se encuentra con la multitud, se queda, enseña largo rato, se ocupa después de darles de comer y ahora piensa primero en sus discípulos, nos manda que se vayan, se queda él con la gente despidiéndolos, después se retira a rezar, todas cosas que son lindas para tomar de Jesús, la disponibilidad, la entrega, el servicio, y esto que no puede faltar en cualquier actividad pastoral que se quiera hacer en su nombre, que es la oración. A veces me pregunto si Jesús mismo necesitaba tener tiempo de oración, cuánta más falta me hace a mí. Y después el acercarse a los discípulos de esa manera, los ve remar penosamente con el viento en contra, los ve asustados en el medio del mar, una imagen que la Iglesia siempre recogió como para identificarse con ella, la barca en medio de las dificultades, donde aparentemente Jesús no está, los temores que despierta las dificultades, el mar como signo de los males. Y en esa situación Jesús que pasa, ¿cómo sería el temor de los discípulos que ni siquiera lo reconocen a él y piensan que es un fantasma? Es como si el mismo miedo generara miedos nuevos. Este Jesús que se hace presente, diciendo soy yo, este nombre que es el nombre de Dios cuando se compromete a estar presente. La primera vez que Dios se identifica con este nombre es cuando lo llama Moisés para liberar a su pueblo. Y Moisés le dice: ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Entonces Jesús que se presenta como aquel que es, como aquel que puede calmar esa tempestad, que puede dar tranquilidad, y entonces ahí nos podemos poner del otro lado, no solo como iglesia en la misión de anunciar el Evangelio, sino en las dificultades propias de la vida, en todo lo que hacemos, que tiene que ver sin duda con nuestra vida de fe, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestra familia, las dificultades que enfrentamos a diario, todo esto que a veces nos asusta y que incluso nos puede hasta hacer ver fantasmas donde no están, ponerlo también confiados en las manos de Jesús. Jesús está ahí. A veces nos mira de lejos, como hace al principio en esta oportunidad, después se acerca, se da a conocer, podemos reconocer su presencia y descubrir que siempre hay un poquito más para conocer. Dice el Evangelio que todavía no habían entendido el signo de la multiplicación de los panes. Varias cosas para nuestra oración, como decía, nos podemos poner de un lado o del otro. Del lado de Jesús, dispuesto a servir, a acompañar, a enseñar, a ocuparse de las necesidades de los demás, con ayuda de sus discípulos y de cada uno de nosotros. Ponernos del lado de la dificultad en medio de la tarea, en medio de lo cotidiano, la dificultad a veces de reconocer que Jesús está presente en medio de nosotros, de reconocer que puede ayudarnos a superar todas las tormentas y todos los temores
caminando sobre ellos, como camina sobre las aguas inquietas en medio de la tempestad. Pidámosle a Jesús que nos regale estas actitudes suyas de servicio, de entrega, de búsqueda en medio de nuestra vida, de nuestras actividades, de hacer presente su misericordia, como Él hace presente la misericordia del Padre, en la enseñanza, en la respuesta a las necesidades. Pidámosle también la conciencia y la responsabilidad en buscar los momentos de oración que tanta falta nos hacen para no equivocar el camino, para que sea la luz de Dios y de su Espíritu quien nos vaya guiando. Pidamos la confianza en medio de las dificultades de saber, como decía bien San Pablo, sé en quién he puesto mi confianza, de saber que Jesús está siempre allí para ayudarnos a superar las dificultades. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.